Bueno, ya estamos grabando. Buenos días a todas, a todos, a todes. Un gusto darle continuidad a este seminario que organizamos en conjunto la Red de Estudios de la Economía Mundial, la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina, CEPLA, y el Grupo de Trabajo de Claxo sobre Crisis y Economía Mundial, bajo el tema general de crisis mundial y avances de la derecha, escenarios globales y en América Latina y el Caribe. Ayer tuvimos una jornada más que interesante, con debate, con polémica, polémicas que traemos a la jornada de hoy, a los debates que vamos a continuar hoy, para tratar de enlazar los debates que tuvimos ayer con los que tendremos hoy y con los que continuarán en todo lo que resta de la semana. Vamos a tener algunas modificaciones en la programación por compañeras o compañeros que han presentado ponencias y que no pueden presentarlas en la fecha por distintas obligaciones, pero vamos a mantener la metodología que instalamos ayer. Me va a tocar a mí coordinar los debates en las dos mesas. Vamos a darle 15 minutos, muy estricto a los expositores. Vamos a avisarles a los 10 minutos, a viva voz, aunque les interrumpamos la lógica de argumentación. Y cuando falte un minuto, volveremos a avisarles y pidiéndoles que terminen en tiempo y forma para poder hacer el debate correspondiente a posteriori. La idea es que tengamos un momento de presentaciones y otro momento de preguntas, comentarios, debates, polémica, que es lo que nos interesa desarrollar. Y haremos un cuarto intermedio en continuidad, una mesa atrás de la otra, así que ahora trataremos de funcionar hasta las 12:30, 12:40 aproximadamente con la primera mesa y la segunda mesa a continuación. Acabo de dar el horario de Argentina, porque estoy en Argentina. Pero bueno, sepan disculpar, hay distintos horarios aquí presentes. Así que sin más, vamos a continuar ahora con una mesa que va a estar desarrollada por tres ponencias. Remy Herrera, que está en la sala, René Arenas, que también está en la sala, y Gonzalo González de Bolivia, que yo no lo veo en la sala aún. Por ahí, Gaby, si podés mandarle un mensaje a Gonzalo con el enlace por las dudas para que se conecte. Así que el tema de la mesa es sistema financiero y monetario global. Y vamos a empezar con la ponencia de Remy Herrera. Le pedimos a cada uno que haga una brevísima presentación para que los compañeros y compañeras que no los ubiquen puedan conocerlos adecuadamente. Así que, Remy, enciende tu micrófono y ni bien empieces, corren tus 15 minutos. Adelante. Gracias, Julio. Gracias, señor presidente. ¿Tú quieres una breve presentación mía? ¿Es eso para la gente que...? Ok. Bueno, soy Remy Herrera de Francia. Soy investigador en economía y trabajo en un laboratorio del CNRS en la Sorbona, en la Universidad de París 1, Panthéon-Sorbonne. Bueno, mi estatuto es de ser investigador del CNRS, del Centro Nacional de Investigación Científica en Francia. Bueno, ¿cómo eso va? ¿Ya? ¿Es bueno? Ok.
Alors, quisiera decir disculpas para mi español muy lamentable, pero hace años que trato de mejorarme, pero no logro. Entonces hago lo que puedo con lo que tengo. Pero quisiera agradecer muchísimo a los organizadores de este encuentro por la invitación y por la iniciativa, que es excelentísima. Gracias a ustedes todos. Bueno, creo que estaremos todos de acuerdo en que la causa última de muchos de los problemas del mundo proviene de los dominios a la vez del ejército y de la moneda de Estados Unidos, ambos en declive, pero todavía bastante poderosos y destructivos. Quisiera con ustedes abordar algunos puntos entre muchísimos otros, pero para cada continente que me parecen importantes y quizás útiles para nuestros debates de hoy y de los días que vienen. Uno, de todos los problemas que tiene Europa en la actualidad, empezando por la guerra en Ucrania, por el ascenso de la extrema derecha o la recesión económica, creo que el más serio desde el punto de vista monetario y financiero es el euro como moneda única. ¿Por qué? Porque en realidad el euro es una camisa de fuerza monetaria. No resultó por nada de la voluntad de los pueblos europeos, sino de una integración concebida desde el principio por los capitalistas, sin los ciudadanos, o peor, contra sus ciudadanos. Y se quiso creer que era posible crear una moneda única sin un Estado. El error fue forzar la convergencia de economías muy heterogéneas sin una Europa política, es decir, sin redistribución de presupuestos significantes, sin homogeneización fiscal, sin armonización social, finalmente sin solidaridad ninguna entre los países. Así que el euro es un nuevo marco alemán y la Unión un espacio de dominio de los oligopolios alemanes, es decir, una estructura regional para mantener relaciones no de equilibrio, sino de desequilibrio para imponer una transferencia de riqueza hacia Alemania. Y Alemania se benefició desde el principio de un euro casi a la par con su antiguo marco, mientras que los demás de la zona, con muy raras excepciones, se ven penalizados por sobrevalorización de hecho, lo que perjudica sus empresas y necesita un reequilibrio en forma no de una devaluación externa, sino de una devaluación interna, es decir, por la compresión de los salarios en Europa. Y eso es completamente absurdo. Es la lógica, por supuesto, del neoliberalismo, del capitalismo neoliberal financiarizado de hoy, pero es completamente absurdo, porque eso pesa en las tasas de crecimiento y va a detrimento no solamente de los pueblos de Europa en general, sino de la propia Alemania que se agota estrangulando a los otros europeos. ¿Qué quiero decir? Que el fin del suministro de gas ruso no explica todo, pero ha
acabado de rematar la economía alemana, que va bastante mal, y ahora que está entrando en recesión. Y el colmo del cinismo es que el excedente de ahorro alemán, en lugar de reinyectarse en Europa, se coloca en mercados financieros de Estados Unidos para finalmente financiar sus déficits enormes, como sabemos. Entonces estamos condenados a la austeridad, y eso por una tecnocracia eurocrata, vamos a decir, que ella misma es sometida al dictado alemán, lo cual no entra o no quiere entrar lo más frecuentemente en conflicto con los intereses estadounidenses, ellos mismos bajo el pulgar de las altas finanzas globales. Y de una cierta manera es normal, porque ¿cómo se puede olvidar que hay aún muchas bases militares estadounidenses todavía hoy en suelo alemán? Quiero decir que cada vez está más claro que la zona euro no puede reformarse desde adentro. Hay que desconstruirla y, sobre todo, detener los enfrentamientos, las guerras que está fomentando, especialmente contra Rusia. Por eso es urgente debatir alternativas para frenar la destrucción de nuestras sociedades, y deberíamos, en interés de los pueblos europeos, salir del euro. 2. En África, continente dependiente del capital extranjero, aplastada por su deuda, por los programas de ajuste estructural, saqueada por las transnacionales, desangrada por las fugas de capitales, predominan todavía las paridades fijas ahí. Pero el continente sigue atrapado en varias dependencias completamente anacrónicas, entre ellas el caso del franco CFA. ¿Okay? El CFA constituye que tiene 3 zonas distintas. Bueno, voy a pasar rápido sobre eso, pero podemos discutir eso en el debate. El CFA constituye una tutela neocolonial francesa sobre 15 países que no pueden devaluar, que no pueden gestionar sus reservas, que no pueden establecer control de cambio, que no pueden hacer nada porque no tienen soberanía monetaria, ninguno de ellos, porque son sometidos a la vez al Tesoro francés, al Banco Central Europeo, a las instituciones financieras internacionales y además, arriba de todo eso, a los oligopolios financieros mundiales. El CFA es una copia del euro, pero por supuesto las realidades de Europa y de África son muy diferentes, y he dicho que incluso el euro funciona muy mal. El anclaje del CFA al euro mina la competitividad de las empresas locales africanas exportadoras, y finalmente la cooperación entre, comillas se dice, no, entre guillemets, la cooperación monetaria con Francia no contribuyó por nada al desarrollo de estas economías, que siguen especializadas en la exportación de materias primas, que siguen con crecimientos económicos muy bajos, que siguen con intercambios comerciales muy limitados entre ellos. Entonces, ¿qué sentido tiene una moneda única para ellos si no hay integración, si no hay salida de la pobreza, si no hay creación de empleo, etcétera, etcétera? Los gobiernos africanos de estos países, de estos 15 países, en mi opinión,
deberían salir del CFA. Y parece ser la postura actual de varios gobiernos africanos que ya han roto en gran medida con Francia. Bueno, hablaremos si hay interés en eso, en el debate de las posibilidades de salir de eso. 3. En Oceania... 5 minutos te quedan. Okay. En Oceania, que es una zona de dominación del dólar, de los dólares, porque no es solamente el dólar estadounidense, los problemas vienen seguro de la presencia de Estados Unidos allá, pero también de la presencia de otros poderes coloniales, vamos a decir, imperialistas. Y Francia es uno de estos poderes. Todavía Francia tiene colonias allá, incluso la Nueva Caledonia, que utiliza con Wallis y Futuna, con la Polinesia, con otros territorios, que utiliza el franco CFP, es decir, de la Comunidad Financiera del Pacífico, que es un régimen aún más restrictivo que el CFA, ¿okay? En África. Ya creo que ha llegado el momento de reflexionar sobre la posibilidad de crear nuevas monedas soberanas para estos territorios, especialmente en la perspectiva que viene, creo, de una posible independencia en un cierto tiempo. Bueno, 4, sobre América Latina. Ustedes conocen muchísimo más la situación que yo, entonces había preparado algo, pero dejo eso para el debate, o mejor para más tarde, para México, para el encuentro de México, vamos a decir, sobre la cosa que me interesa sobre todo en este punto es la experiencia de dolarización en Cuba. Bueno, paso ahora al punto 5, que es el último, Asia, centrándome en China, porque tiene un papel decisivo. Había reformas que han concretado en la apertura del capital de los bancos estatales por la creación de bolsas de valores, etcétera, etcétera, pero todavía hoy el predominio en el sistema chino de financiación de la economía sigue basándose en la intermediación bancaria, aunque evolucione bastante rápidamente hacia, puedo decir, un cierto equilibrio entre préstamos y mercados financieros. Pero las autoridades monetarias chinas que están integrando el país al sistema mundial, que está reaccionando a sus crisis o a su crisis global importada, se mueven hacia delante y detrás con un cierto pragmatismo. Y para lograr eso se han dotado de instrumentos de control monetario y financiero muy poderoso. Están consolidando una estrategia de desarrollo nacional, auténticamente nacional. Y se han dado cuenta de que necesitan perfeccionar el crédito interior y a la vez regular los flujos de capitales exteriores. Porque la forma de mejorar el sistema de financiación no es ampliando los mercados financieros, y eso porque es extremadamente difícil de domarlos, de dominarlos, y especialmente los derivados. Entonces, los mercados en general tienen más o menos sus precios controlados. Especialmente el Estado no permite la flotación del yuan, controla su tipo de cambio con un régimen adaptable, pero utilizando las reservas de divisas y también el nivel de superávit comercial y por supuesto también los controles de cambio.
el objetivo es subordinar los intereses de los accionistas y el afán del lucro a la estrategia de desarrollo nacional y a los intereses de la sociedad en su conjunto. Así que todavía el Estado controla más o menos, pero controla bastante bien finalmente el capital y no el reverso, a menos hasta ahora. Bueno, se parece a un rasgo característico de una vía socialista, entre otras definiciones posibles del socialismo, pero se puede ser más o menos compatibles con una vía socialista. Puede ser que el socialismo no está muerto en China. Ok, China. Un minuto. Ok, voy a terminar en un minuto, Julio. China pretende enfrentarse al poder de las altas finanzas, pretende construir una gran muralla monetaria, pretende poner el dinero al servicio de su desarrollo nacional y en parte lo ha logrado, lo ha conseguido. Para terminar, diré que, como lo sabemos, China participa también junto con muchos otros países del sur y del este en el marco de los BRICS, pero no solo, en la construcción de un orden internacional monetario multipolar con tentativas de creación de monedas alternativas. Bueno, las cosas caminan, avanzan poco a poco, pero con muchas dificultades para sentar las bases del desarrollo y también de la democracia y también de la paz y aún mejor también posiblemente del socialismo. Termine. Muchas gracias. Julio, ¿el tiempo está respetado o no? Muy bien, Gracias. Remí. Muy Gracias. bien, muchas gracias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias por esa jerarquía, muy bien. Te gusto, lo sabía. Después te vamos a pedir que amplíes tu visión de América Latina, porque es importante escuchar otras opiniones al respecto. Bueno, ahí se han incorporado más compañeros. Bienvenido, Gonzalo. Estamos en esta primera mesa que te involucra también. Ahora vamos a escucharlo a René Arenas. Le estamos pidiendo a cada compañero que haga una breve presentación y luego de la presentación computamos los 15 minutos que les hemos otorgado. Informo que a los 10 minutos yo informaré verbalmente que ya han transcurrido 10, por lo tanto le quedan 5. Y cuando esté faltando un minuto avisaremos para cumplir en tiempo y forma como lo hemos hecho recién con Remí. Así que René, adelante con tu tiempo. Muchas gracias, Julio. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los presentes, pero también a los ausentes. No veo a varios de ellos, por ejemplo, a Federico, Alejandro Álvarez, creo que no van a poder participar, pero un enorme abrazo también para ellos. Me presento, soy profesor investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Autónoma del Estado de México hace 4 décadas. Y bueno, uno de los temas y de líneas de investigación que me agradan es el sistema financiero y monetario internacional. Entonces, en esta ocasión, si ustedes me lo permiten, voy a hablar de un tópico que me parece que es presente a partir de la Gran Recesión. El título de mi ponencia es Criptodivisas, uso ilícito, fraudes y lavado de dinero. Creo que a partir de la Gran Recesión hay un viejo sistema, hay un disfuncional sistema financiero que presenta graves problemas, con graves bancarrotas, y surge
un sistema financiero paralelo. Ese sistema financiero paralelo, ¿verdad?, hace patente el uso permanente de criptomonedas, el blanqueo de dinero y el fraude multimillonario. Espero no sé, no pasa la diapositiva, pero bueno, también en ella se desarrollaron mercados negros digitales, servicios de anonimato, financiamiento del terrorismo y delincuencia organizada. Hasta que en el año 2022, este castillo cripto se derrumba. A partir del verano del 2022, se revela que muchas empresas cripto eran fraudulentas. Se estima que 5,000 millones de dólares fueron invertidos en startups cripto en 2017 y hoy estudios demuestran que el 80% de ellas fueron estafas. ¿Quiénes son los delincuentes monetarios seriales? Estos delincuentes monetarios son conocidos. El primero es Sam Bankman-Fried, Changpeng Zhao. René, perdón que te interrumpa. ¿Quieres dejar de compartir tu pantalla para que yo pase tu archivo? A ver si lo logramos ver. Sí, me parece bien. Por favor. Sí, no, muchas gracias, Alejandro. Listo. A ver. Parece que ya. Ahí está. Le damos una nueva, otra. Ahí, en la anterior, Alejandro. Ahí, delincuentes monetarios seriales. Muchas gracias, Alejandro. No voy a leer absolutamente todos estos delincuentes, pero voy a nombrar, por ejemplo, a Sam Bankman, a Changpeng Zhao, que me parece que son los dos delincuentes monetarios. Otros delincuentes del pasado, llamémosle así, es Bernie Madoff, Elizabeth Holmes y Bill Wan, que también lo menciono por ahorita señalar y estos personajes han recibido una serie de castigos por sus crímenes, desde penas de prisión relativamente cortas, incluso algunos de ellos son prófugos, hasta una sentencia de cadena perpetua. La siguiente, por favor, Alejandro. En esta gráfica o en este cuadro presento, grosso modo, el estafador, la empresa, la riqueza, la actividad, la fecha de arresto, la sentencia y las causas del arresto. Voy a hablar, por ejemplo, de Changpeng Zhao, el segundo, que es el líder de Binance, es arrestado y la que toma posesión de la empresa es su esposa. Llama la atención porque a pesar de estar sentenciado, Changpeng Zhao tiene una posición de riqueza con el número 44 en Bloomberg, de aproximadamente 38,000 millones de dólares. Y su arresto fue este año, en el mes de abril, y tiene que ver básicamente sus causas de arresto con el tráfico de influencias, el lavado de dinero, la violación del secreto bancario fundamentalmente. Y ahí aparecen más delincuentes monetarios. En la siguiente, por favor, Alejandro, si nos vamos al tercero, que dice YOLO, y que tiene que ver con su empresa Malaysia Development, que se dedica también a la cripto. Este personaje, como señalaba, es prófugo
está fugitivo, aunque es el causante del fraude de inversión tailandés que conlleva a la caída del primer ministro de Tailandia, el cual fue arrestado en 2020 y fue condenado a 12 años de prisión. Entonces, es el impacto que tiene YOLO, y en que sus fiestas eran del tamaño de artistas hollywoodenses, era del tamaño, digamos, de el descaro y de el mayor fraude financiero a un estado. Bien, otros estafadores que tienen que ver no necesariamente con las empresas cripto, pero sí con, digamos, miles de millones de dólares, es, por ejemplo, el viejo conocido Bernie Madoff, que a través de un esquema Ponzi, ¿verdad?, defraudó por más de 68 mil millones de dólares. Fue él arrestado en diciembre de 2008, justamente después del inicio de la gran recesión, y, digamos, lo señalan por no tratar de caer en la cárcel, sus hijos también. O sea, fue un personaje y toda una serie de documentales que hablan de este esquema Ponzi. Elizabeth Holmes, vale la pena también el siguiente, con una empresa que se llamó Theranos. Theranos era una tecnología médica que te ofrecía que con una sola gota de sangre podías tú detectar 40 enfermedades, incluso degenerativas y crónicas. Se pensaba que era el milagro médico. Y resulta que era apoyada no solamente por secretarios de Estado estadounidenses, sino además que era apoyada por empresas farmacéuticas como Walgreens, que daban y hacían todo un negocio redondo ante esta presentación de tecnología médica. Y vale la pena quizás también decir brevemente el cuarto, a Pavel Durov, con Telegram, esta empresa de mensajería, y que fue acusado por pornografía infantil y red de tráfico. Entonces, ahí está este cuadro, y me gustaría, pasamos a la siguiente, Alejandro, por favor, hablar de Bill Wong, en donde su empresa, Archegos Capital Management, hizo un colapso que borró 100,000 millones de dólares en valor de mercado. ¿Cuándo fue? El 20 de noviembre de 2024. Es decir, hace unas semanas. Y vale la pena nombrarlo porque es el mayor colapso de una sola empresa desde la gran recesión de 2008. Entonces, bueno, las causas del arresto fue manipular los precios de las acciones, defraudar a grandes bancos como Morgan Stanley, como UBS, y bueno, que se supone que también este desfalco hizo que absorbieran a Credit Suisse UBS. Muy bien. Después tenemos efectos del blanqueo de dinero. Y estos efectos del blanqueo de dinero reducen los depósitos bancarios y afectan de forma directa a bancos en aproximadamente un porcentaje de casi 7%. También, la siguiente, Alejandro, una de las mayores investigaciones contra la corrupción en América Latina se desmoronó recientemente, la operación Lavallato y el lavado de dinero. Esta operación reveló un esquema de sobornos que abarcó al menos 12 países. Por supuesto, México. Los investigadores descubrieron que Odebrecht, hoy Novo Honor,
había pagado miles de millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos. Este revés es otro ejemplo de la impunidad de la que han disfrutado durante mucho tiempo gobernantes. Otro que apenas por la fecha, octubre de 2024, es el laxo castigo a TD Bank de solo 3,000 millones de dólares por lavado de dinero. Te quedan 5 minutos, René. Gracias, Julio. Paraísos fiscales. Estos paraísos fiscales también han sido impresionantes. Solo en el 2015 teníamos más de 1,000 paraísos fiscales. Han venido reduciéndose, pero siguen siendo impresionantes la cantidad de paraísos fiscales. Y la pérdida de ingresos por los paraísos fiscales, la siguiente, Alejandro, es de aproximadamente para este año del 10% de pérdida de ingresos por los paraísos fiscales. Y voy, la siguiente, Alejandro, a detenerme en la última. Bitcoin, Dogecoin y Solana se disparan en el precio después de las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre. Pero el pasado 21 de noviembre, hace un par de semanas, Bitcoin alcanza un máximo histórico de $98,000. Fortaleza impulsada, evidentemente, por Trump, que ha dicho que quiere convertir a Estados Unidos en la capital criptográfica del planeta y se ha comprometido a crear una reserva estratégica de bitcoins. Que dicho sea de paso, una de las mayores cosas que va a realizar la administración Trump tiene que ver con justamente la caída del Estado, el golpeteo a la clase trabajadora a través de esta nueva secretaría que dirigirá Elon Musk. Bien, el triunfo de Trump también, la siguiente por favor, el triunfo de Trump también hizo positivo el comportamiento del índice industrial Dow Jones, que registró su mayor ganancia en 2 años, de 1,500 puntos. Bien, conclusiones. La gran recesión del 2008 y la implosión criptográfica del 22 han sido los hitos financieros digitales que han marcado el capitalismo salvaje del siglo XXI. En ambos casos, la falta de regulación del mercado jugó un papel fundamental. En el primer caso, se aprendió la lección. En el segundo, los mecanismos de control para los criptoactivos son lentos. La siguiente. Ahora nos enfrentamos a una crisis de imaginación. ¿Cómo regular y rehacer el ecosistema monetario digital y con ello reimaginar una comunidad bitcoiniana que amortigüe los cambios súbitos entre monedas digitales? Para infortunio nuestro, la llegada de Trump reimpulsa la especulación financiera y bitcoiniana. La gravedad de esta tendencia fraudulenta del sistema financiero paralelo proyecta que los delitos se perpetúen, se evadan y se conviertan en un permanente dolor de cabeza para los mercados bursátiles. Gran parte de la industria financiera ha estado destruyendo y transfiriendo valor, no creándolo. Es más, las enormes riquezas logradas por quienes gestionaron el dinero de otras personas han tenido un efecto corruptor en la sociedad, fortaleciendo la idea de que las ganancias mal habidas de Wall Street corrompieron y siguen corrompiendo la política estadounidense. En ese tenor, es urgente establecer
mayores protecciones y regulaciones al sistema financiero global con el propósito de evitar estafas y fraudes bancarios online. Hay que seguir fortaleciendo las medidas regulatorias promovidas tanto por la Comisión Nacional de Valores estadounidense como por la Comisión Reguladora Europea. El desastre y la Un minuto, René. Ok, bueno. Quiero terminar con recordar que las estafas adoptan muchas formas diferentes. Las más populares sean las estafas, el vaporware, las estafas de salida y los esquemas Ponzi. Muchas gracias a los organizadores, por supuesto. Muchas gracias a todos por su amable tiempo y un enorme abrazo por las próximas festividades. Gracias, Julio. Bueno, muchas gracias, René. Un tema muy actual, el tema de las criptos y obviamente el impacto de la especulación con el triunfo Trump. Temas interesantes para el debate, continuando con las polémicas de ayer. Bueno, le pedimos ahora a Gonzalo González de Bolivia que prenda la cámara, que habilite el micrófono, que haga su presentación. Gonzalo, hacete una breve presentación tuya. Luego, obviamente, a partir de ahí empiezan los 15 minutos. Te avisaré cuando vayan 10, que te restan 5 y cuando te reste 1 minuto. Así que, Gonzalo, adelante, te escuchamos. Estimado Julio, mil disculpas. Quisiera cambiar de dispositivo, por favor. En 5 minutitos voy a cambiar. Sí. Tal vez alguien pueda participar en mi lugar. Yo me sumo. No hay problema. Te esperamos, Gonzalo. Cambia el dispositivo. Imagino que si no sales de la reunión, vuelves a entrar. Avísame cuando estés en condiciones. Mientras esperamos que Gonzalo se inscriba. Julio. Sí, Orlando, por favor. No, que justo cuando empezaba a exponer René Arena, sí, hubo un corte de luz aquí en el Quisco, así que quedamos sin conexión. Y ahora nos conectamos de nuevo. Así, disculpa al grupo y a René. No pudieron aunque escuchar, logramos escuchar las conclusiones. Claro, bueno. De todas maneras está grabado, Orlando, Graciela, así que después van a poder verlo porque en mi opinión es muy interesante lo que trae René. Ayer discutimos un poquito el tema del dinero y bueno, creo que también la presentación de René nos ayuda a discutir el tema del dinero, el tema de las criptomonedas, que es un tema, yo me animo a decir, poco trabajado entre nosotros. Yo agrego, no está dicho por René, que la categoría capital ficticio, que bueno, aquí está Pablo Nakatani en la sala, que lo ha trabajado muchísimo el tema, capital ficticio, una categoría de Marx. En estos tiempos de especulación es bueno traer la categoría capital ficticio a la discusión. De paso, en ese sentido, le hago pregunta a René para el debate, ¿no? Para si ha trabajado ese tema en particular. Y obviamente le vamos a pedir a Pablo luego en el debate también que intervenga al respecto. Que ayer Orlando insistió en los temas monetarios, en el tema del dinero, así que René nos da un panorama con datos estadísticos muy importantes. Es alarmante ese borrar 100.000 millones de dólares de una valorización hace una semana, hace 10 días. Y bueno, atrás de esa desvalorización hay muchas personas que quedan en el camino, que son estafados, porque bueno, más allá de las penas que se establezcan, estamos hablando de estafas gigantescas.
Bueno, no sé, Gonzalo, si ya pudiste cambiar el dispositivo, si estás pasando del teléfono a una computadora, de la computadora al teléfono. Seguimos esperando, pero bueno, si alguien quiere comentar algo. Podríamos compartir, perdón, Julio, se podría compartir las ponencias. En este caso, Alejandro, yo se la envié, muchos de nosotros las enviamos, y para este caso de Orlando, que tuvo este problema técnico, bueno, pueda uno írselas compartiendo, subiéndolas, ¿verdad?, a la nube, las ponencias. Y bueno, platicando, pues sí es impresionante. A mí me llamaba la atención de este 20 de noviembre, cómo Bill One borraba 100,000 millones de dólares. Y por supuesto, lo que tú señalas, detrás de ello, ¿qué hay? Por supuesto que hay personas, por supuesto que hay gente que sus fondos de pensión trabajados durante toda la vida, de repente le apuestas a la cripto por, digamos, tratar de asegurar, pero una cripto hoy día vale 98,000, ¿verdad? Entonces, que son cantidades brutales que no se imaginan y que uno, como sistema financiero paralelo, porque bueno, uno siempre está pensando en el sistema financiero tradicional, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y que tiene que pasar con esa hegemonía monetaria internacional de la cual hablaban, por ejemplo, en el debate China, tanto Antonio como Orlando, de que una de las condiciones para ser hegemonía tiene que pasar por la fortaleza y el dinero mundial de el sistema financiero internacional. Y hoy por hoy, el dólar continúa siendo, ¿verdad?, la moneda, la divisa internacional, más que el renminbi. Entonces, bueno, siempre el sistema financiero ha sido funcional a los intereses de la hegemonía en turno. Bien, René, ya lo tenemos a Gonzalo en pantalla. Era para mientras... No, bien, gracias, René. Muy bien. Gracias, muy bueno, muy útil. Bueno. Gonzalo, ¿estás en condiciones? Sí, ya estoy. Bueno, adelante, Gonzalo. Bueno, preséntate y luego van los 15 minutos. Quedan sin batería, muchas gracias. Lo que queremos compartir en esta oportunidad es un estado de situación muy rápido, de manera teórica y general del sistema financiero mundial. Es un trabajo de investigación que hemos realizado aquí con algunos compañeros en torno a la EGPP. Ha realizado un seminario de entidades financieras a nivel latinoamericano y nos ha pedido un grupo de compañeros que podamos elaborar una visión crítica del sistema financiero. Eso es lo que estamos compartiendo de manera muy general. Luego de ver una situación general, vamos a un poquito analizar desde el punto de vista teórico de la crítica de la economía política, la función, el lugar que ocupa el sistema financiero en relación al conjunto del sistema capitalista moderno, ¿no? Y a partir de eso, justamente en este trabajo habíamos intentado hacer una propuesta, ¿no? Se podrá hacer una propuesta del sistema, en el sistema financiero capitalista en el que vivimos, en el que probablemente hayan elementos, ¿no?, progresistas que permitan reorientar el sistema financiero, o por naturaleza ya este sistema, ¿no?, prácticamente es capaz de enajenar las energías, el esfuerzo, el trabajo de distintos grupos sociales, ¿no? Bueno, y ahí en el debate, en el intento,
creo que se han rescatado algunos elementos que les voy a plantear. En este momento el sistema financiero internacional es, digamos, junto al sistema especulativo bursátil, ¿no? Como el último reducto que tiene el capital para tener un control total, global, sobre el conjunto de la economía y la sociedad capitalista, ¿no? Estamos viendo en este tiempo de grandes eventos histórico-económicos, de crisis, que el sistema financiero, por una parte, es el que define, por ejemplo, el tema de la guerra en este momento, ¿no? Está definiendo la continuidad y profundización de los conflictos militares bélicos que hay en Ucrania, en Gaza, en Líbano y ahora también en Siria, ¿no? Que no para el capital en general y para el capital financiero es una ganancia, ¿no? Está comprobado con números cómo es que obtiene ganancias extraordinarias de la destrucción, de la muerte de mucha gente, de la penuria que provoca a través de la guerra, ¿no? También se ha mostrado, Piketty ha mostrado eso en su trabajo de manera muy interesante, cómo es que solamente después de un periodo de destrucción muy largo, hay un crecimiento relativo y una disminución de la desigualdad históricamente, ¿no? Después del periodo de guerras. Entonces, el capital financiero está mostrando esa influencia que tiene a nivel geopolítico mundial. Por otra parte, también muestra una vulnerabilidad, ¿no? Porque el sistema financiero hay que comprender su dinámica, ¿no? No tiene no es la expresión directa de lo que está sucediendo a nivel de lo que se llama la economía real o lo que Marx ha llamado, ¿no? El sistema de producción capitalista, ¿no? El núcleo de producción al margen de la circulación y el sistema global capitalista que articula otros ámbitos más, ¿no? El sistema financiero está en este tercer tomo, podríamos decirlo, tercer nivel, donde se articulan otras esferas de la economía, ¿no? Ya mucho más complejas que, si bien dependen de un núcleo productivo, no expresan directamente lo que está sucediendo en ese núcleo, ¿no? Entonces, resulta ser también bastante vulnerable el sector financiero, no solo por la crisis del 2008, ¿no? Sino porque permanentemente la bolsa es muy sensible a los acontecimientos geopolíticos sobre todo, y la debilidad, vulnerabilidad del sistema financiero se expresa también en esas variaciones un poco más sensibles de la bolsa que tienen un vínculo con el sistema financiero, ¿no? El capital, el dinero, ¿no? El dinero físico que opera a nivel mundial, es un poco lo que le está pasando a Bolivia, ¿no? Es el 9%, 7% en algunos países, podríamos pensar que puede ser entre el 10, máximo un 15% el dinero que circula, ¿no? Entonces, cuando hay una crisis y los ahorristas exigen las obligaciones que tiene el banco con ellos, es imposible que cualquier banco en cualquier parte del mundo pueda responder, porque la mayor parte es dinero electrónico y también dinero deudas, ¿no? Compromisos de deuda que prácticamente, ¿no? Hacen que la circulación de las mercancías se garantice con la confianza que hay en estos mecanismos que funcionan actualmente, pero que en situaciones complicadas
sobre todo en los países de la periferia, tengan vulnerabilidad de la escasez de circulante, ¿no? Ahora, el circulante en los países de la periferia sabemos que son economías altamente dolarizadas y la falta de circulante se traduce en falta de dólares, ¿no? Justamente a través de este mecanismo han asfixiado a Venezuela, han asfixiado, bueno, el bloqueo, pero también este mecanismo, Cuba, a Bolivia la están asfixiando, ¿no? Porque ahora ha disminuido la posesión de divisas por parte del Estado y el sector financiero, digo, privado, tanto financiero como industrial, exportador, se lo llevan afuera, ¿no? Entonces, y peor aún en economías que tienen deuda externa, ¿no? La presión del sector financiero internacional, Fondo Monetario Internacional, etcétera, es fatal para esas economías, para esos gobiernos, para ciertos procesos, ¿no? Porque ahí viene directamente ya un estrangulamiento, como lo ha vivido el gobierno de Allende, que teniendo una gestión económica muy interesante, aceptable, etcétera, ha exprimido justamente, ¿no?, el Fondo Monetario a través de digamos, truncar las dinámicas económicas, los procesos a través de este mecanismo, ¿no? Y después de la pandemia ha sido también un periodo en el que han incrementado las deudas externas de los países y por lo tanto incrementa el pago, las obligaciones de pago, etcétera, que ejercen las economías sobre este aspecto, ¿no? Bueno, en esa situación, Marx plantea un análisis muy interesante, bueno, todos creo que aquí lo conocemos muy bien, es el análisis del monetario, del dinero y del sistema monetario más interesante que hay a nivel de la economía por su profundidad, ¿no? Por la articulación con el resto de la economía, etcétera, muy lejos de las teorías cuantitativas de los diferentes economistas, muy profunda, ¿no? Entonces, un poquito articulando, ¿no? Marx dice el dinero es la expresión más fetichizada, mistificada del capital, del trabajo, ¿no? Porque va a aparecer, a diferencia de la plusvalía, a diferencia de quizás la ganancia comercial, va a aparecer como el dinero que gana, que produce más dinero, ¿no? Aquí hay una plantita que se reproduce como semillas, metiéndolas en una cajita, ¿no? Se reproducen solas. Y Marx dice eso, el interés, que es la ganancia del capital financiero, aparece como que un dinero estaría produciendo más dinero, ¿no? Por eso es la expresión más mistificada. Pero entonces, ¿de dónde sale la ganancia y el poder del sector financiero internacional, nacional, etcétera? Ahí Marx establece su relación, su conexión, ¿no? Porque desarrolla desde el proceso de trabajo inmediato en el capítulo, en el tomo 1 del Capital, la generación de riqueza a partir del trabajo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, Marx va articulando otros niveles. Un segundo nivel es la producción en diferentes ramas productivas, la producción articulada. Luego está en el tomo 2 la circulación, ¿no? Marx dice la circulación no genera riqueza, no genera valor, ¿no? Exceptuando, ¿no?, un momento en el que analiza de manera muy particular al pequeño comerciante, ¿no?, articulado a la economía moderna, como le llama, que probablemente sí genere un poco de valor, ¿no?, porque está agregando trabajo, está transformando el producto, etcétera, pero ya no va a producir valor en general, el transporte tampoco. Y en el tercer tomo, ¿no?, en el tercer nivel, que analiza el tema de los precios de mercado, el capital comercial
el capital financiero, ¿no? Ya no producen valor, ¿no? Te quedan 5 minutos. Muchas gracias, Julio. En realidad lo que hacen es articular el valor que se ha generado en la esfera del proceso de trabajo inmediato y obviamente generar ciertas dinámicas en las cuales ese valor se va a ir distribuyendo a través de distintos actores sociales, ¿no? En el núcleo fundamental, el obrero y el capitalista, el propietario de la fábrica, ¿no? Pero luego se van articulando en estos diferentes niveles distintos actores, ¿no? Entre el tema del comercio, los financieros, y también en la clase proletaria entran otros actores, ¿no? Que en la conceptualización de Marx también son explotados por el capital, ¿no? Porque Marx no va a mostrar un obrerismo solamente, que a partir del trabajo obrero es que hay explotación y posibilidad de subversión, ¿no? Bueno, entonces, en ese nivel, la generación de valor, riqueza, que se apropia el capital financiero a través de todos estos mecanismos, obviamente surge del trabajo, ¿no? No solo del trabajo obrero, sino del trabajo proletario, de la sociedad actual muy compleja, ¿no? Campesino, comunitario, mujeres, etcétera, cuentapropistas. Bueno, a partir de ahí, nosotros veíamos que el capital financiero casi por su naturaleza va a enajenar esas energías vivas, ese valor. ¿Y cómo se podría plantear una alternativa a ese sistema financiero, ¿no? Veíamos el BRICS inmediatamente es muy necesario porque a partir del SWIFT, etcétera, el dólar tiene un control muy denso, difícil de abandonarlo, de superarlo, que el BRICS está ya ampliando transacciones en otras monedas que no sean el dólar, que está fortaleciendo un núcleo, ¿no? Los créditos a otros sectores que no sean los créditos interesados del Fondo Monetario Internacional también son muy importantes, pero desde donde pueden hacer más elementos progresistas de una propuesta es justamente de ver que los sectores proletarios desposeídos, etcétera, puedan tener acceso, ¿no?, a fuentes de financiamiento, primero para las actividades que pueden realizar inmediatamente y obviamente en un proyecto nacional de desarrollo, ¿no? A nivel latinoamericano, eso es muy importante porque las líneas de crédito están bien definidas, ¿no? Entonces, organizar, armar una alternativa financiera regional es clave, ¿no? Y no necesita de grandes capitales como, bueno, maneja el capital financiero, sino más bien atender de forma más efectiva a sectores estratégicos que requiera la economía y obviamente que impulsan la imposibilidad de acceso a esos recursos, impulsa una mayor explotación, ¿no? Bueno, eso es lo que podemos compartir, estimados compañeros, estimado Julio, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Compañeras, compañeros, hemos tenido 3 presentaciones muy importantes, la de Remy Herrera con una mirada desde Europa, pero intentando mirar los problemas financieros desde distintos ángulos. Él planteó 5 territorialidades para discutir el tema financiero contemporáneo. La participación de René, que se concentró en el tema de las criptodivisas y en todo caso el delito vinculado a las criptos y bueno, los desafíos que eso genera y Gonzalo
ahora que nos trae problemas muy concretos vinculados a la cantidad de dinero en circulación y el fenómeno de la dolarización, sobre todo de muchos de nuestros países, y su vinculación con los temas teóricos que nos trae Marx, con la ley del valor marxista y todo lo que tiene que ver con la síntesis en el debate valor y precio, precios de producción y, por supuesto, el origen de la ganancia financiera. Bueno, todos temas más que interesantes para abrir una polémica. Aquellos que quieran pedir la palabra tienen la manito ahí abajo para marcarla. Quien no sepa marcar la manito, levanta la mano así para que le habilitemos micrófono para preguntar. Mientras nadie se anota, yo voy haciendo alguna pregunta, me interesaría, bueno, hay mano levantada, entonces me guardo para adelante. Jaime, adelante. Sí, gracias. Muy breve. Creo que claramente las tres ponencias apuntan a aspectos centrales del funcionamiento actual del sistema financiero, y yo diría de la imposibilidad de que el sistema financiero se reformule en un sentido ni siquiera medianamente progresivo. Con esto estoy un poco atendiendo a lo que comentaba, a lo que planteaba Gonzalo. ¿Qué posibilidades hay de redefinición del sistema financiero? Yo diría que más bien lo que se ha mostrado, en particular desde la crisis del 2008 en adelante, es que el sistema financiero no se reformula. Desde luego no se reformula por sí mismo, ¿ya? Y tampoco se reformula a través de las iniciativas gubernamentales. La ponencia mía en el seminario anterior, el de La Habana, giraba un poco en torno de eso. Creo que estamos ante una incapacidad de el multilateralismo, aunque en realidad tratándose del sistema financiero es el G20 el que ha tomado la batuta para supuestamente redefinirlo. Estamos ante una incapacidad del G20 en este caso para corregir aquello que llevó a la crisis del 2008. Creo que la inmensa mayoría de las causas de esa crisis siguen estando presentes después de más de 15 años, que empezaron a discutir, a entregar balance, a hacer iniciativas, proponer estrategias, acordar acciones de reformulación del sistema financiero. Creo que el balance es claramente negativo y creo que no podría ser de otro modo. Creo que una posible reformulación progresiva del sistema financiero simplemente queda por fuera de las capacidades del sistema de autorregulación. ¿Ya? Regular de verdad el sistema financiero sería atentar contra una parte central del corazón del sistema, y creo que eso no está ocurriendo y no va a ocurrir. Por lo tanto, hay que pensar en que si hay algún tipo de trayectoria medianamente positiva, va a ser en contra del propio sistema financiero y del multilateralismo aplicado al funcionamiento de ese sistema. Solo eso. Gracias, Jaime. Aprovecho para decirle a los expositores que pueden intervenir cuando quieran. No va a haber una vuelta final para intervenir. Así que cuando quieran hablar, para completar lo que dijeron, para intervenir en el debate, para intercambiar con los otros expositores, pueden hacerlo. Orlando, enciende tu micrófono y adelante. Sí. No, muy interesante todas las presentaciones, ¿no? Ahora, a mí me ha llamado muchísimo la atención el planteamiento de Remy sobre, bueno, salirse del euro. Sí.
porque me gustaría que hubiera una discusión de él con Gonzalo, ¿no? Porque Gonzalo está planteando la necesidad de construir moneda y sistemas financieros regionales. O sea, yo creo que está pensando, bueno, él hablaba del BRICS, ¿sí? En que hay un intento. Y bueno, en el pasado tuvimos algún intento en América Latina también, ¿no? Y entonces esa discusión, porque, claro, una moneda regional como es la del euro, bueno, hay se cede cierta soberanía nacional, ¿sí? Pero al mismo tiempo, visto en una perspectiva global, el euro podría transformarse, ¿sí? Y yo creo que así en parte fue pensado, en compensar y competir con el poder del dólar, ¿no? Y es también imaginable que, no sé, una nueva moneda relacionada con el yuan y otra, o sea, podría crear una situación nueva en la economía mundial, ¿no? Entonces a mí me gustaría que ver la polémica entre Remy y Gonzalo. Además que sería bueno también que Remy refiriera la opinión de sus investigaciones sobre América Latina, que Julio decía que sería bueno verla en esta sesión, ¿no? Gracias, Orlando. No tengo pedidos de palabra. Quizá completando el desafío que tira Orlando, me gustaría que Gonzalo diera algunas explicaciones. Hasta hace muy poquito tiempo nosotros celebrábamos la bolivianización en Bolivia. La importancia del peso boliviano. Se hablaba de la bolivianización. Bueno, lo que acaba de decir Gonzalo y lo que leemos y conocemos es que, bueno, las presiones sobre el dólar, el tipo de cambio son fuertes y Bolivia no escapa a la dolarización de los países de América Latina y el Caribe. Así que también, si podría haber una reflexión en ese sentido, sería bueno. No tengo pedidos de palabra. La palabra, Julio. Dale, bueno, adelante, Gonzalo. En el tema de la bolivianización nos va a ayudar a entender, creo que ha sido clave como estrategia económica en Bolivia, el disminuir la importancia del dólar, ¿no? Hemos bajado de 15% de ahorro en moneda nacional, hemos subido a un ahorro de 94% en el sistema financiero, lo mismo en créditos, ¿no? Casi la proporción es la misma, están al 90% en promedio, ¿no? Tanto créditos como ahorro, y eso ha permitido que casi 3 años, poco más, el país se quedó sin ingresos monetarios, ha disminuido el ingreso monetario, nos hemos quedado sin gas ya para 2019 y las reservas internacionales han bajado a 5.000 millones para 2019, ¿no? Entonces, para el 2020-21 ya no habían reservas internacionales y los ingresos por la venta del gas han disminuido. Las exportaciones no han disminuido porque la soya y el oro han compensado digamos, la exportación de gas que había, pero hay una diferencia grande, esos son sectores privados, ¿no? Y las divisas que generan esos sectores no ingresan o han ingresado muy poco a la economía boliviana, ¿no? Entonces estábamos en una situación ya hace 3 años muy seria y creo que hasta hoy, que sigue seria la situación, ¿no? Pero haber aguantado hasta hoy
esa situación, así gracias a la bolivianización, ¿no? Porque en la economía boliviana no se ha disparado la inflación, sigue habiendo alimentos, ¿no? Obviamente hay malestar en la población, un tanto porque hay una subida de precios importante, la mayor subida sí por el bloqueo de Evo Morales, ¿no? No tanto por la divisa, pero hay esa inconformidad, ¿no? Que hay que comprenderla y ver que sí afecta a la canasta real de la economía. Pero luego, el tema de las divisas nos afecta en importar diésel y gasolina, ¿no? Que Bolivia no produce petróleo, por lo tanto no tiene diésel y gasolina, tiene que importar, y además es subvencionado, ¿no? Aquí es como menos de $0.50 el litro de diésel y de gasolina, ¿no? Está subvencionado por el Estado y se ha disparado el consumo, ¿no? O sea, casi se ha duplicado el consumo y es un gasto que presiona muy fuerte sobre el Estado. Esa es la situación, pero muy complicada, pero que gracias a la bolivianización ha podido frenar la inflación, garantizar alimentos, ¿no? Para la población, ¿no? Ahora, en términos del capital, nosotros veíamos que no hay que darle mayores propiedades de las que tiene, ¿no? Sabemos que el capital financiero es, como decía, la última instancia de explotación y enajenación, pero en términos de la economía de la vida, ¿no? Es decir, no la economía capitalista, mercantilizada, monetarizada, etcétera, solamente, ¿no? Se convierte en una forma de circulación, distribución y obviamente explotación, pero de la energía, el trabajo que se genera en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, es casi imposible pensar en un sistema financiero progresista, ¿no? Pero sí se puede ir a contramarcha proponiendo, rescatando el valor que se genera, el flujo de valor, de trabajo que genera la sociedad, la comunidad, para evitar que se enajenen el sistema financiero, ¿no? Es decir, evitar que esos mecanismos que no son más que el dinero, la circulación del dinero, el crédito, etcétera, sean, ¿no? Puestos en contra de las grandes mayorías, y eso es haciendo un rescate de cómo se podría ver al revés, ¿no? Evitar que se enajenen. Yo creo que eso no lo hemos hecho, ¿no? Es un trabajo intenso que hay que realizar y habrá que ver qué resultados pueden dar, ¿no? En lo inmediato, no nos parece que sea capitalistas, mecanismos financieros alternativos. Creemos que ayudan a generar ciertas condiciones, pero no niegan la lógica del capital, ¿no? Para que nieguen la lógica del capital, creo que hay que hacer este trabajo. Un poquito hemos empezado, lo vamos a desarrollar, lo vamos a compartir, pero creo que falta todavía un buen tanto. Gracias. Gracias, Gonzalo. Tenemos todavía unos 10 minutos para la mesa. Está la mano levantada de René. No sé si Remy quiere agregar algo, pero le daríamos la palabra a René, a Remy, y estaríamos cerrando el debate de esta mesa. Obviamente, los debates y los temas que ha suscitado continuarán con la mesa que sigue y obviamente en las jornadas que nos faltan. Así que brevemente le pasamos a René primero y luego a Remy. Gracias, Julio. Mira, la reflexión de que el sistema financiero internacional estará controlado por el G20, yo quiero pensar todavía que el sistema financiero estará controlado por un G3. Y ese G3 particularmente sería la troika monetaria encabezada por Estados Unidos, por China y por Alemania. Si esto se diera así, esta troika financiera y monetaria internacional, hará
para el caso particular de los Estados Unidos, hará la búsqueda permanente de la supremacía mundial, lo que está haciendo Donald Trump con MAGA, ¿no? Es decir, hacer más grande nuevamente a los Estados Unidos. Y esta idea de Trump de hacer más grande a los Estados Unidos pasa justamente por hacer un dólar más fuerte, una moneda también bitcoiniana más fuerte. Incluso si nosotros observamos la designación de este asesor de transición presidencial, Howard Lutnick, como secretario del Departamento de Comercio, tiene como socio importante a Giancarlo De Bassini, propietario de la firma de criptomonedas Tether. Y debido a que Trump anunció una nueva era para esta industria, pues está pensando justamente en que el dólar y la criptomoneda se van a fortalecer. También es probable que la política de los recortes de impuestos para las grandes transnacionales, la desregulación encabezada sobre todo por Elon Musk y Vivek Ramaswamy en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, hará, por supuesto, reducir el tamaño del gobierno federal mediante varias reformas. Una, las rescisiones regulatorias, las reducciones administrativas y el ahorro de costos. En síntesis, un golpe brutal a la clase obrera estadounidense. Pero si esto se lleva a efecto, al menos Trump lo plantea, es probable que los recortes de impuestos, la desregulación y los déficits presupuestarios harán sobrevalorar al dólar y empeorarían el déficit comercial. Entonces, hasta donde yo observo, Trump va con todas sus locuras, ¿verdad? Con toda su paranoia, con todo su odio, con todo su fascismo, pues triunfó, digamos, por todas los, incluso tipos de raza. Los afros votaron a favor y habla de esta supremacía que va acompañada con una política en el sistema financiero, fortaleza del dólar, ¿verdad? Y hacer que el dólar continúe por varias décadas más como moneda internacional. Y sabemos siempre que la supremacía de una moneda es una condición sine qua non para continuar como hegemonía político-militar. Ese sería mi comentario, Julio. Gracias. Muchas gracias, René. Ayer habrás escuchado, también comentamos, la amenaza que emitió Donald Trump si el BRICS avanza a disputarle al dólar. Bueno, dice, olvídense del mercado estadounidense, 100% de aranceles y complicaciones diversas. Así que interesante. Bueno, Remy, habilita micrófono y te escuchamos. Gracias, Julio. Gracias a todos. Muy importante e interesante todo eso. Voy a empezar directamente con la pregunta absolutamente fundamental que ha hecho Orlando. Sí, entiendo perfectamente la complejidad que ha sugerido. Salir del euro no quiere decir destruir o cerrar toda perspectiva, toda posibilidad de creación de una moneda común. Orlando, estoy diciendo que
el problema viene del euro como moneda única, no como moneda común. Es decir, que entre todas las soluciones que hay, son muchas, pienso yo que una de las mejores, puede ser la mejor o la menos peor, sería de crear simultáneamente, de manera simultánea, disculpe, una moneda común, es decir, parar con la moneda única y crear un nuevo euro como moneda común en paralelo con la recreación, el reestablecimiento de monedas nacionales restablecidas, nuevas monedas nacionales que serían convertibles únicamente en este nuevo euro, es decir, en esta moneda común. Con eso podríamos tener a la vez las ventajas de una moneda común para los intercambios intrarregionales y las ventajas de recuperar la soberanía nacional en los intercambios internacionales. ¿Ok? Es decir, sería un sistema con varios tipos de cambio en la conversión de las monedas nacionales en la moneda común para salir de la zona. Y dentro de la zona es la utilización de esta moneda común para los intercambios entre miembros. ¿Por qué digo eso? Porque el punto fundamental es que el Banco Central Europeo tiene un papel completamente destructivo, rígido, horrible, destructivo. Por eso necesitamos al nivel nacional tener un banco central con objetivos de desarrollo nacional. Eso es absolutamente fundamental. Moneda común más en paralelo con monedas nacionales restablecidas. ¿Ok? Es eso. Paridades fijas, para ser más claro, paridades fijas entre las monedas nacionales y la moneda común, pero paridades ajustables en función de la situación de cada país. Es decir, cuando hay un déficit comercial importante, un desequilibrio del balance de pagos, el país puede reajustar su cotación con la moneda común, destruir la moneda única, desarrollar una moneda común. ¿Ok? Es eso. Creo que para ser claro es eso. Y fortalecer los papeles de los bancos centrales nacionales disponibles para lograr una estrategia de desarrollo nacional. Cada uno con la suya. De toda manera, es cada uno por, como se dice, cada hombre por sí mismo. Es el funcionamiento colectivo de Europa. Es todos contra todos en una competencia mortal. Es decir, cómo salir positivamente de eso, creo que es un camino posible, a mi opinión, lo mejor. Diré uno o dos puntos si tengo tiempo, Julio, una o dos palabras para... y entre paréntesis, quiero felicitar a Alejandro López, que hizo un trabajo enorme de organización. Completamente fue un elemento fundamental en el éxito del encuentro. Felicidades a Alejandro. Bueno, para felicitar también a René y a Gonzalo, estoy completamente de acuerdo con ellos. René ha insistido sobre el fraude, pero la corrupción, vamos a decir,
que es, en mi opinión, sistémica y no marginal. Tenemos que analizar en el capitalismo de hoy la corrupción como sistémica, ¿ok? En el fraude de los gabinetes de audit, en la corrupción de los sectores de defensa, por supuesto en las finanzas, los bancos, la especulación, corrupción sistémica. Segundo punto, el papel de las criptomonedas, importantísimo. Sabemos que los estados ya crearon varios, no todos por supuesto, pero varios estados crearon criptomonedas o pasan por ellas para transacciones, algunas transacciones. Y al mismo tiempo hemos visto las altas finanzas crear también criptomonedas, JP Morgan, Goldman Sachs, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos pasando de una situación de guerra entre monedas a una guerra entre criptomonedas hoy. Y al mismo tiempo estamos en una situación muy especial y contradictoria. Julio tiene toda la razón cuando dice que es el concepto fundamental aquí es el capital ficticio, y Paulo puede hablar horas y horas y más que 15 minutos sobre eso, Paulo Nakatani. Pero al mismo tiempo es la contradicción. Estamos observando que ya no estamos en un universo donde las criptomonedas no tienen base política ni productiva. Ya las criptomonedas tienen por parte bases políticas porque los estados ya están involucrados, y al mismo tiempo como China, que ya tiene criptomonedas dentro de sus reservas. Ustedes han visto eso. Y al mismo tiempo la China está creando monedas con bases materiales, como por ejemplo el petróleo, yuan, oro. Es decir, hay una articulación entre estas creaciones de nuevas monedas supuestamente alternativas en el sistema mundial y creación de criptomonedas de Estado. Es decir, las bases productivas están parcialmente aquí, las bases políticas más y más están presentes. Y Gonzalo, quiero decir también que me gustó mucho su ponencia, porque el tema de la guerra es absolutamente fundamental en el proceso de acumulación de capital, especialmente como desvalorización absoluta, destrucción física, no solamente material, pero incluso humana. Es decir, que el tema de la guerra tiene que ser no solamente central, pero articulado a lo que ha dicho Gonzalo a propósito de la instabilidad ya estructural de los mercados financieros que anuncian una nueva gran crisis. Tema de la guerra, tema de la crisis son completamente vinculados. A todos hago el compromiso en el evento nuestro de México de hacer una ponencia sobre no América Latina. ¿Cómo puedo ser? No soy especialista de nada, pero es un continente en rebelión. Hay que entender eso. El mundo está mirando a ustedes porque América Latina y el Caribe es una región en rebelión, con problemas inmensos, fascismos que estás acá, pero también avances revolucionarios. Es decir, tenemos nosotros, donde no se pasa nada, sino mañana la censura para un gobierno francés sin interés, estamos llenos de esperanza en frente de sus luchas, a ustedes todos. Por eso en México, si se organiza por fin el evento de México, mi compromiso es de presentar una o varias ponencias, y una puede ser sobre la dolarización en Cuba, si le interesa.
Bueno, Pero muchas ahora gracias. creo que no tenemos tiempo, ¿no? Muchas gracias, Remy. Y sí, No, está gracias a confirmado. ustedes. Está confirmado, Muy bien, felicidades y sí, gracias. confirmadísimo el encuentro por los 20 años de CEPLA en marzo en México. No quisimos sacar la convocatoria para no entorpecer con este debate, pero ni Perfecto. bien termine este debate, empezamos con la promoción para conseguir las ponencias para marzo. Muy Bueno, bien, gracias. estamos en el tiempo que habíamos previsto para este debate, muy interesante, quedan cosas pendientes para seguir discutiendo. Lo que les proponemos es hacer un pequeñísimo cuarto intermedio de 5 minutos para recargar el mate o por los efectos que haya producido el mate, para recomponer fuerzas y en 5 minutos retomamos con la siguiente mesa. Está John Freddy Gómez y está el colectivo de Brasil, supongo. No sé si quién está del colectivo de Brasil presente, pero bueno, damos 5 minutos de descanso, cuarto intermedio. Dejamos de grabar, Gabriela, me parece,